Buenos días, tardes o noche, estudiantes y los que aún siguen aquí pendientes de las clases. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver será un nuevo tema, que es las estructuras, características e interpretación de textos instruccionales, punto, la receta y otros. Traducción en español, lo que estaríamos viendo en esta ocasión serían los tutoriales, esas famosas rama de videos que todos hemos visto en YouTube. Existen infinidad de cosas que podemos ver como tutoriales, y aunque ustedes no lo crean, la mayoría de cosas eh, educacionales son instruccionales. Quiere decir entonces que son básicamente tutoriales para que nosotros podamos aprender determinada tarea o cosa. Bueno, sin más que agregar, solamente esperar que se encuentren bien, que estén ayudando a sus padres, esperar que en su familia no hayan habido, ya saben, casos de COVID-19, entre otras cosas. Espero de que estas clases sí les estén sirviendo para, eh, para el futuro, ¿no? Para el futuro examen que posiblemente podría ser en línea, el examen que ustedes hacen a final de año cuando ustedes bien lo, lo consideren. Así que sin más dilación en este video, vamos a darle. Y tenemos acá lo que sería la primera parte de nuestra clase, que sería cuál es la definición de lo que vienen siendo los textos instruccionales, o mejor conocidos actualmente como los tutoriales. Bueno, la definición, según lo que encontramos definido por la Real Academia Española, cita lo siguiente, que son una herramienta que describe de manera ordenada y clara los pasos a seguir para realizar una determinada acción o tarea. En otras palabras, los instructivos son guías que sirven para que una persona logre cumplir correctamente un objetivo determinado. Los textos instructivos son instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. Perdón. El mismo el uso mismo de los medios tecnológicos nos exigen seguir instrucciones, permitiendo el manejo de este tipo de textos instruccionales. ¿Qué quiere decir todo lo que acabo de poner? Que básicamente los textos instruccionales son aquellas indicaciones que nosotros seguimos para realizar de manera correcta alguna actividad. Por lo general, los textos instruccionales eh, siempre vienen acompañados de algún nuevo artefacto que tengamos, un automóvil, uh, una consola de videos, un teléfono. Bueno, siempre trae un manual de instrucciones, lo cual quiere decir que nos relata de cómo está, nos define cómo es el instrumento que nosotros acabamos de comprar y cuál es el manejo más óptimo que nosotros le podríamos dar para las actividades que nosotros lo hemos concebido. Uno de los pequeños ejemplos que podrían servir para esto podría ser cuando compramos una licuadora. Las instrucciones nos dicen básicamente de que las licuadoras por lo general traen unas 5 velocidades y que cada velocidad sirve para una indicación diferente, como por ejemplo puede ser que la primera velocidad sirva para hacer salsas, la tercera unidad para desgranar hielo, la cuarta para cosas más grandes como moler frijoles, etcétera. Y de esta forma es que sirven los textos instruccionales. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos acá lo que vienen siendo las características de los textos instruccionales. Básicamente los textos instruccionales tienen el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja, según dos características que las tenemos aquí básicamente ilustradas con dos de los youtubers más famosos de habla hispana, que el salvadoreño, que será que guían, sería Fernand Flow, ya que los tutoriales o los videos que Fernand hace son básicamente tutoriales de cómo poder pasar los videojuegos, de cómo funcionan las consolas de videojuegos y en sí de cómo usar la maquinaria de tecnología, mientras que explican tenemos
de este lado a la youtuber Yuya, que básicamente explica el uso de el maquillaje y los colores dentro de la paleta de colores de cada piel y todas esas cosas que ustedes, que las niñas que están dentro de nuestro salón, van a entender, ¿no? Y bueno, básicamente estas son las dos características principales de los textos instruccionales, que son básicamente, parecería que fueran lo mismo, pero no lo son, porque guiar y explicar son cosas muy diferentes. Guiar significa que básicamente toman casi que de la mano y te dicen vas a hacer paso por paso esta actividad, mientras la explicación es básicamente redundando la explicación de cómo se va haciendo cada cosa, ¿verdad? Lo que es cada cosa que se usa y para qué sirve en sí. Bueno, entonces estas serían las dos características. Bueno, y entonces tenemos las 7 características de los instructivos. Básicamente las dos primeras son las dos principales características que tienen los textos instructivos, que son guiar y son explicar. Pero existe una gran variedad de tipos y formas de textos instructivos. Pueden ser tan simples como una receta de cocina o tan complejos como las grandes manuales de entretenimiento. Bueno, no obstante, todos presentan ciertas características en común, a las cuales facilitan el manejo por parte del usuario, como bien cita nuestra diapositiva. Y tenemos los 7. Tienen un propósito u objetivo, siguen un orden, utilizan un lenguaje sencillo, son explicativos, presentan la lista de elementos necesarios o de elementos suministrados, incluyen gráficos e imágenes y utilizan las llamadas de alerta. Y bueno, los vamos a desarrollar paso por paso y empezamos con... Y bueno, entonces número 1 tenemos que tienen un propósito o un objetivo. Básicamente los textos son diseñados para seguir un fin, el cual constituye su propósito u objetivo principal. Definir este objetivo y detallar los pasos para conseguirlo es determinante para el éxito del instructivo. Entonces, por estos motivos, muchos de los instructivos son elaborados por especialistas como educadores, comunicadores sociales, técnicos industriales, científicos, entre otros expertos, con la finalidad de que algunos temas que son demasiado complejos puedan ser entendidos por las personas de manera práctica y sencilla, para que, o sea, una persona como nosotros, yo o cualquier ciudadano común, pueda entender ese procedimiento que ellos tratan de enseñar. Como por ejemplo, recuerdo yo la serie Chernobyl, que trataba acerca de cuando fue el desastre ¿cómo se llama? Del reactor de la ciudad de Chernóbil, ¿verdad? Un reactor nuclear. Entonces, dada ya el final de la serie, había un juicio. En este juicio básicamente se explicaba, el científico, el señor, trataba de explicarle a la gente de la corte de manera sencilla cuál era el funcionamiento de un reactor nuclear. Entonces él se llevó con esta disyuntiva: ¿cómo les enseño a personas que no pueden entender un tema tan complejo como este, para que entiendan por qué la falla de Chernobyl es una falla muy grave a la naturaleza y que podría destruirnos a todos? Sé que son exagerados, pero esos fueron hechos reales. Así que básicamente lo que este señor hizo fue agarrar una maqueta, unos pequeños carteles con cosas, e iba explicando paso por paso el funcionamiento del reactor nuclear para que la gente lo entendiera. De hecho, hasta ya lo entendí cómo funcionaba, y básicamente agarró una tablita y dijo de que el reactor nuclear es un núcleo que tiene energía atómica dentro de él, el cual está sellado en unas barras de un material llamado boro, con si no recuerdo, unas 62 polines bailados, 62 polines cubiertos de carbonito, algo así, que esa cosa evita que la energía nuclear se expanda y pueda ser nociva a los seres humanos. Entonces, debajo del reactor nuclear lo que pasa es un río. Ellos básicamente hicieron que un río, o sea, como una cuenta de agua, pasará por debajo. Entonces, la energía y lo caliente del reactor nuclear
evaporaba el agua y de tanto vapor que subía en la caldera había un ventilador, entonces al salir el vapor el ventilador daba vueltas y de esta manera se generaba energía eléctrica. Entonces, así como lo entiendo yo, así creo que lo pueden entender ustedes, y básicamente esa es la forma en la que funciona un reactor nuclear y fue la forma en que este señor les pudo explicar a los jueces de Rusia de por qué el reactor de Chernóbil había explotado y por qué este reactor básicamente era un peligro mundial, bueno, mundial, continental más que todo, porque podía haber afectado todas las cuentas de agua potable de Europa. Entonces, para que vean también la importancia de lo que son, bueno, los tutoriales o los textos instructivos, que básicamente, esto no fue un texto instructivo, pero básicamente serviría como un texto instructivo para poder comprender ese proceso tan complejo que solo físicos así termonucleares súper intensos podrían hacer. Número 2. Siguen un orden. En los instructivos los pasos para cumplir el objetivo principal siguen un orden estricto. Este orden, en la mayoría de ellos, se enumeran. ¿Y por qué se enumeran? Básicamente porque si es un proceso como, por ejemplo, hacer una carne asada, como podemos ver aquí los tutoriales del canal de cocina del señor de La Capital, que hace unas comidas muy buenas, básicamente como una receta de cocina que se enumeran paso por paso, porque no podemos hacer el paso 3, que sería ya poner el pollo si no lo hemos descongelado, que sería el paso 1. Entonces, por eso se hace en orden. Paso 1, se hace algo, paso 2, ese algo se complementa con lo demás y así sucesivamente para poder hacer de manera correcta nuestra receta. Número 3, 4 y 5. Utilizan un lenguaje sencillo, porque la utilización de un lenguaje sencillo favorece la comprensión de cada uno de los pasos que se escriben en el instructivo. Además, en el caso de utilizar algunas palabras técnicas, incluye una definición clara y sencilla de los términos utilizados. Esto básicamente quiere decir que, por ejemplo, los instructivos empleados en las prácticas de ciencia incluyen un glosario, las definiciones de los materiales utilizados. Por ejemplo, si de pronto se encuentra el boro, como en el ejemplo anterior que les dije de Chernobyl, ¿qué diría? ¿Qué es el boro entonces? El glosario dice la definición del boro, porque no se podría decir de otra manera, y entonces se explica que es una sustancia que básicamente retiene la energía nuclear de los reactores nucleares para evitar que se hayan eh, desastres ecológicos. Entonces, de esta manera se puede explicar un concepto muy complejo de una manera muy sencilla. Entonces, seguimos al siguiente, que son explicativos, porque las instrucciones, bueno, como lo tenemos acá, explican cuáles son las funciones de los productos, de los equipos o de sus partes. Bueno, por ejemplo, en un instructivo sobre el funcionamiento de una cámara digital se explica cuándo se utiliza el botón de control de la siguiente forma, ¿verdad? El botón de control se utiliza para comprobar la última imagen grabada y para enfocar objetos cercanos o enfocar objetos lejanos, desenfocar los cercanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último tendríamos en esta pequeña diapositiva que representan elementos necesarios o elementos mostrados. ¿Qué quiere decir esto? Que es en algunos instructivos, como por ejemplo en las recetas de cocina o en los juegos donde se enseña la elaboración de figuras de papel, se incluye una lista de materiales que son necesarios. Bueno, por ejemplo, para elaborar una figura de papel, el instructivo puede pedir que se tenga a la mano hojas de papel y rotuladores de distintos colores. En otros instructivos tal vez se enumera la lista de elementos que acompañan al equipo. Por ejemplo, un instructivo de instalación de televisión que puede indicar que se suministran los siguientes accesorios: un control remoto, una pila, un adaptador, etcétera, ¿verdad? Y con los respectivos dibujos de cada uno. Y 6 y 7. 6 incluyen gráficos o imágenes. En muchas ocasiones, los instructivos utilizan imágenes o gráficos para describir de forma esquemática el proceso a seguir. Por ejemplo, en el caso de los instructivos para la instalación
Se incluyen imágenes que muestran la localización de algunos elementos del equipo. Sí, acabo de leer lo que dice la diapositiva, pero básicamente lo que está explicando es lo que se lee aquí, de que las imágenes nos sirven como para localizar el punto, localizar el objeto, o sea, básicamente para poder localizar lo que vamos a utilizar. En una conexión eléctrica podría venir el dibujo de el alambre, la instalación de conectores, los botones para prender las luces y cómo se conectan, ¿no? Y bueno, y número 7, que utilizan las llamadas de alerta. Por lo general todos los instructivos de alguna cosa tienen una llamada de alerta. En los instructivos, como dice acá, se muestra una consecuencia en caso de las etapas o pasos que se realicen de forma incorrecta o incompleta. Bueno, por ejemplo, la advertencia por reducir el riesgo de una descarga eléctrica, que no se exponga el equipo a la humedad, que no se sobrecargue una pila de teléfono porque esta podría explotarnos en la cara, etcétera, etcétera. Y bueno, estas serían las 7 partes importantes para saber por qué son importantes los instructivos, ¿verdad? Perdón, las características de las partes. Serán las características principales de los instructivos, además de las dos, siempre me dicen eso, las dos principales características que serían explicar y serían guiar. Explicar y guiar son los dos pilares que sostienen este tema, mientras que las características ya propias de cada instructivo son 7, que los voy a mencionar nuevamente, que sería que tienen un propósito y un objetivo, siguen un orden, utilizan un lenguaje sencillo, son explicativos, presentan la lista de elementos necesarios o elementos suministrados, e incluyen los gráficos, las imágenes para que nosotros podamos ubicar las cosas, y por último utilizan llamadas de alerta. Pero no, esto no solo se queda ahí. Bueno, en este momento vamos a ver un video ejemplo. Este video es un video, quiero creer que ya conocido por cada uno de todos, ¿no? Es de una niña que hace lo que nosotros serían churritos con chile y limón, pero para ella serían dorilocos. Supongo que todos sabemos que son los dorilocos, o al menos muchos podemos intuir que son los dorilocos. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad en este momento? Vamos a observar este pequeño tutorial, no dura más de 1 minuto, de esta pequeña niña simpática que nos hace dorilocos. Y por consiguiente, lo que quiero que ustedes hagan, se los dejaré en la tarea, pero primero vamos al video. De conseguir. Primero vamos a necesitar Doritos, de preferencia que sean Doritos Nachos. También vamos a necesitar salsa Valentina. Y por último, un limón. ¿Sí? Aquí están todos nuestros ingredientes. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Tomamos nuestros Doritos y la salsa Valentina. Le vamos a agregar al gusto. Yo le pongo un buen de salsa, pero ustedes no exageren porque luego les da gastritis como a mí. Ahora remueve la salsa de Doritos. Ay, me saqué esta buena salsa. Bueno, ya que está así, vamos a tomar el limón y lo vamos a exprimir en los Doritos. Quítale las semillas, porque es bien molesto. No te comas las semillas. Ay. Además, esas semillas de limón saben horriblísimas, así que yo te recomiendo que no le pongas. Y pues bueno, ya que le hayas agregado todo tu limón, si quieres, pues, ¿no? Porque algunos no pueden comer limón tampoco. Ya que le hayas puesto todo tu limón, nos vamos a
pues listo, ya tenemos nuestros Doritos Nacho preparados. Están deliciosos. Ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, den un dedito arriba, comenten y suscríbanse. Recuerden, el concurso está ya, así que busquen mi canal para ver el video del concurso. Bueno, ya después de este video, bueno, aquí vendría ya la actividad que sería para esta semana. Perdón por no haber subido el video casi que a tiempo, pero bueno, estaba teniendo algunos problemas, inconvenientes personales, pero todo bien, todo correcto y espero que todos se encuentren bien. Y así que las tareas que vamos a tener va a ser que mencionemos las características principales de los instructivos, tomando como por ejemplo el video. Y hay que ser muy descriptivo, es decir, vamos a poner todo lo que acabamos de ver, las dos características principales, cuáles ustedes creen de las dos características que se enmarca este video. Y también si dentro de este tutorial se encuentran las 7 características de los instructivos, ¿verdad? ¿Cuáles serían y por qué? Y segunda tarea sería que ustedes tienen que crear un propio instructivo, o sea, un tutorial de cualquier cosa. Pueden hacer una hoja de papel, tomándole foto y enviándolo a mí, o en un documento de Word, también enviándolo a mí. Y bueno, se tienen que basar en algo que quieran compartir. Como lo he puesto aquí, la actividad es a discreción y creatividad de cada quien. Así que espero que abran su mente y que, por favor, o sea, tomen a bien a poder, o sea, compartan con la clase, por favor. Estamos en cuarentena, pero eso no quiere decir que no podemos ser creativos, todavía estamos jóvenes para poder divertirnos. Y por último, y no menos importante, pero sí importante para mí, que ustedes se reporten en la clase escribiendo presente en los comentarios dentro del video de YouTube, o al menos en el grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp ha estado más solo que el centro de San Salvador cuando se puso la cuarentena. Por favor, sé que estamos, algunos nos costaría y todo eso, pero sí, por favor, están ahí, repórtense. No lo hagan por mí, no lo hagan por los otros maestros, háganlo porque nosotros como ministerio nos preocupamos por cada uno de ustedes. Así que, bueno, eso sería todo por acá. Y bueno, nada más familia, alumnos, les quiero dar gracias por su atención. Y por favor, lo que les dije anteriormente, repórtense, puedan ver las clases de Canal 10 que están bonitas. Encomiéndense al Señor Jesucristo, por favor. Ayuden a los ancianos, estén pendientes de lo que les publicamos, ya sea ahorita la fase 2 de la reapertura nacional. En algún momento tal vez volvamos a clase, yo dudo que tal vez clases presenciales, pero las clases en línea estarán aquí para ustedes. Y creo que eso sería todo, además de este bonito meme que estamos viendo en este momento. Y ya sin más que agregar, creo que me despido, nos vemos la siguiente semana, así que hasta luego.